Este vídeo será breve, pero es que es muy importante informarles que he descubierto una nueva especie. Bueno, en realidad he descubierto dos, pero la segunda la dejamos para el siguiente vídeo. He descubierto a los marxistas de derecha. Y usted me dirá, oiga, pero los marxistas no son de izquierda. Igual en términos generales sí, para no meternos en discusiones ideológicas muy profundas, sí. Los marxistas son de izquierda, son parte de la izquierda, son una de las muchas formas del socialismo que hay. Hay socialismo democrático, hay socialismo cristiano, hay socialismo anarquista, hay socialismo mutualista. Hay toda una gran cantidad de formas de pensamiento, como lo expliqué en el vídeo de socialismo, precisamente no voy a repetirlo todo. Para lo que sirvió ese vídeo de socialismo, en todo caso, fue para que me diera yo cuenta de cuántos marxistas de derecha hay. Es decir, cuántas personas hay que no aceptan que hay muchas formas de pensamiento que se pueden llamar socialistas y que no son marxistas. Son precisamente los marxistas de derecha. ¿Qué caracteriza el pensamiento de Carlos Marx? El pensamiento de Carlos Marx parte de la idea de que la economía es el principal, si no el único motor de la historia. La historia tiene como motor la lucha de clases y la economía es lo más importante en todas las relaciones sociales. También nos dice Marx que la única forma de terminar con la explotación de los trabajadores por parte de los dueños de las empresas es a través de la lucha armada. Y esta lucha armada debe tener como consecuencia la instauración de una dictadura del proletariado que manejen democráticamente los trabajadores, pero que impida además que aquellas personas a las que les quitaron sus empresas las recuperen por la fuerza. De ahí que sea necesaria una dictadura del proletariado para controlar a la sociedad, educarla y llevarla hacia el fin último, que es la utopía socialista. Esta dictadura del proletariado lo primero que hará, por supuesto, es tomar todos los medios de producción, todas las empresas, todos los talleres, todas las fábricas, todas las empresas de servicios, todas las tiendas y socializarlas, es decir, hacerlas propiedad de toda la sociedad, quitándoselas a sus dueños anteriores. Lo que hará a continuación la dictadura del proletariado es planificar centralmente la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de personas van a decidir todos los elementos de la complejísima economía de un país. Es una locura tan grande la planificación centralizada de la economía que es incluso peor que la idea de que el Estado puede ser el monopolio del capital, puede ser el único empleador, puede ser el único patrón, puede ser el único productor, el único distribuidor, el único vendedor y el controlador absoluto de toda la producción. Esto tiene por objeto que después de un tiempo prudente, que no deja muy claro Carlos Marx cómo debe valorarse, se desembocará a una sociedad en la que no habrá Estado, no habrá leyes, no serán necesarias, todo el mundo trabajará por el bien común, todo el mundo tomará del tesoro común únicamente aquello que necesita y todo el mundo vivirá pues prácticamente como en una comuna hippie de felicidad, alegría, tranquilidad. Sabemos que ese tipo de utopías no funcionan, como no funciona la utopía tampoco del libre mercado, pero esa es otra historia. Esas son las bases del marxismo: el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la idea de la lucha de clases, la idea de la dictadura del proletariado, la idea de la socialización de los medios de producción, la planificación centralizada de la economía y la utopía que se desarrollará mágicamente a partir de eso. Hay muchos socialistas que no creen eso, pero nos dicen los marxistas de derecha, no, tú tienes que creer en eso, tú seguramente crees en eso. Se parecen en esto a los marxistas de izquierda, a los militantes de los partidos comunistas que yo he conocido a lo largo de mi vida y que pese a tener también muchas formas distintas de abordar el marxismo, los hay maoístas, los hay marcusianos, los hay castristas, los hay trotskistas, en fin, hay una gran variedad de aproximaciones al marxismo, pero todos ellos están de acuerdo en una cosa, y es que la palabra de Marx es la única verdad en el mundo de la lucha por una sociedad mejor. Es decir, si tú no aceptas a Marx, tú no puedes ser socialista ni puedes ser considerado de izquierda, porque tú eres el enemigo, y así lo han establecido en muchas ocasiones. Stalin en 1928 decidió que la revolución mundial estaba a la vuelta de la esquina y que los peores enemigos eran los socialdemócratas. Los verdaderos marxistas de derecha son como Gloria Álvarez, son como Juan Ramón Rayo, son gente así que siempre te dice que todo intento por una sociedad más igualitaria, más justa, todo intento por establecer instituciones sociales como la sanidad pública o las pensiones, la educación pública, etcétera, llevan indefectiblemente al comunismo, al marxismo, a la dictadura del proletariado, a la lucha armada, al asesinato de gente inocente y al establecimiento de una tiranía horrorosa como las que hemos podido ver que se han desarrollado en la Unión Soviética, en China, en los países alrededor de la Unión Soviética, en los satélites post-Segunda Guerra Mundial o en Cuba. Esta idea de que el único socialismo posible es el marxista lo hace a uno marxista. Estos señores son marxistas.
Y se lo he dicho yo directamente a Gloria Álvarez en alguna ocasión en Twitter, no quiere discutir conmigo, ella dice que, como siempre le preguntan lo mismo, ella manda sus respuestas preempaquetadas y ya con eso está resuelto. En sus libros que he tratado de leer, es maravilloso como todo progresismo, toda idea medianamente de avanzada, toda idea de justicia social, toda idea de solidaridad entre los seres humanos es rápidamente acusada de ser marxista totalitarista, como si los socialistas no marxistas no fuéramos enemigos del totalitarismo, porque por eso lo que proponen algunas otras formas de socialismo, sobre todo la socialdemocracia o socialismo democrático o democracia socialista, posterior a la Segunda Guerra Mundial, es precisamente una visión radicalmente distinta de la de Marx para lograr los objetivos de un mundo mejor. La socialdemocracia es una filosofía política, social y económica que busca intervenir en la economía y en la sociedad, obteniendo el poder mediante un proceso democrático representativo para promover la justicia social, una mayor igualdad y una vida mejor para los más desprotegidos en un esquema democrático y en una economía mixta. Una economía mixta es lo contrario de una economía socialmente planificada, de una economía de la que es propiedad del Estado, como en los países marxistas. En una economía mixta, la empresa privada tiene un enorme papel, tiene el mayor papel, pero hay ciertas áreas donde el Estado interviene para garantizar, por ejemplo, servicios como la sanidad, para evitar que la sanidad sea solamente un negocio, porque la motivación fundamental de toda empresa es precisamente la ganancia económica, las utilidades, los beneficios. Para eso trabajamos todos. La sanidad pública tiene por objeto que se pueda atender a todas las personas independientemente de su capacidad de pagar o de generar utilidades a una empresa, a un médico, a un hospital o a una cadena de hospitales propiedad de un grupo de accionistas. Estos pueden existir siempre y cuando aparte exista la sanidad pública, y entonces la gente puede elegir libremente si se atiende con la sanidad privada o se atiende con la sanidad pública. Eso es una economía mixta sana. Las economías mixtas, tengo la desgracia de informarles a los marxistas de derecha, que funcionan en todo el mundo. En todo el mundo hay intervención social de la economía y en todo el mundo hay participación del Estado en ciertas actividades según las necesidades, peculiaridades, deseos incluso de la ciudadanía, de la realidad meteorológica, política, histórica, cultural de cada sociedad. Pero en prácticamente todos los países lo que hay es una economía mixta y funciona y puede funcionar mejor, y lo que se busca es que funcione, por supuesto, siempre mejor. Los marxistas de derecha, como Gloria Álvarez, que son ainrandianos, porque Ayn Rand decía que todo movimiento, toda búsqueda de una sociedad más igualitaria, toda búsqueda de la solidaridad entre seres humanos como una sociedad, como si solos pudiéramos sobrevivir, cuando sabemos que hemos sobrevivido siempre como sociedad, somos un animal gregario, somos un animal social. Ellos siempre piensan que todo lleva hacia el marxismo. Y ahí el problema que le pondría es que desde la Segunda Guerra Mundial ha habido multitud de gobiernos socialdemócratas en Europa, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, gobiernos socialdemócratas que no han impuesto la dictadura del proletariado, que no han decomisado empresas, que no han empezado a planificar centralmente la economía por suerte, que no han llegado al poder por la vía de la lucha armada. Hoy en día, una de las economías más libres, según ellos, que es la de Nueva Zelanda, tiene como primera ministra a Jacinda Ardern, una socialdemócrata, una socialista que está llevando adelante su país, parece que con bastante buen éxito, como lo han hecho otros muchos dirigentes socialdemócratas en los últimos 70 y tantos años. No han creado gulags, no han creado una policía secreta que vigile el pensamiento de los demás, no han establecido una dictadura que impida que exista un libre juego democrático. Al contrario, han consolidado y fortalecido las instituciones democráticas, las instituciones plurinacionales, principalmente en los países opulentos, pero sabiendo que todos los países del mundo tienen derecho a esto mismo. La forma de conseguir los objetivos socialistas para el socialismo democrático son las leyes. Es llegar al poder con el voto popular, convenciendo, y después establecer leyes, reglamentos, ordenamientos y sobre todo instituciones que beneficien a la mayoría, que tengan la capacidad de mejorar la situación de toda la sociedad.
Por supuesto, cuando se pierde el poder, es posible que estas instituciones sean demolidas por quien venga después, sobre todo si es de derecha. El problema es que les resulta muy difícil hacerlo. Cuando la gente tiene sanidad pública, pues no quiere perderla. Y cualquier político, por muy de derechas que sea, sabe que si le quita a la gente la sanidad pública, no van a votar por él en las próximas elecciones. Si anula la educación pública, no van a votar por él en las próximas elecciones. E incluso siempre están los avances meramente sociales, como el matrimonio igualitario o el divorcio, que fueron instituciones a las que se opuso brutalmente la derecha en todos los países, y al día siguiente de que se aprobaron, pues los derechistas también se divorciaban y los derechistas también exigían su derecho al matrimonio igualitario y empezaron a casarse entre ellos, pese a ser militantes o dirigentes de partidos de derecha. Ese es el truco que han utilizado los socialistas democráticos, pero no lo quieren creer, por supuesto, los marxistas de derecha. Y termino, los marxistas de derecha dicen que todas las instituciones de las que creen los socialistas, las instituciones y las políticas en las que creen los socialistas, son lo contrario a una economía libre. Ellos creen que una economía absolutamente libre, sin restricciones, dará resultados maravillosos. Y ponen un ejemplo, y a mí me lo han puesto, y tanto en el vídeo de neoliberalismo como en el vídeo de socialismo, me daban como ejemplo los países de economías más libres como Nueva Zelanda o la economía más libre del mundo, según los organismos que se dedican a analizar este tipo de fenómenos, que es Hong Kong. Así que cerremos haciendo un repaso sobre Hong Kong. ¿Qué tan libre es Hong Kong? Si Hong Kong es libre, por supuesto, cada trabajador tendrá derecho a ahorrar si quiere para sus pensiones, y si no quiere ahorrar para sus pensiones, es libre y por lo tanto se morirá de hambre cuando sea anciano sin dar lata o que lo mantengan sus hijos. Hay un sistema de aportaciones a fondos de pensión obligatorio, obligado por el gobierno de Hong Kong. Pero entonces dirán, bueno, pero la educación sí se manejará únicamente de acuerdo a las reglas del mercado. Los padres elegirán la mejor escuela, esas escuelas serán las que más cobran, y todo se realizará en un esquema de educación privada. Hay educación pública, y esa educación pública es obligatoria de los 6 a los 18 años. Nadie es libre de dejar de estudiar porque se siente hijo de Ayn Rand. Pero entonces tenemos la salud. La salud debe estar manejada por el mercado. La salud es una actividad económica muy fuerte, y seguramente en Hong Kong, que es una economía tan tremendamente libre, la sanidad será totalmente privada. En Hong Kong hay sanidad pública que le da tratamiento gratuito con pequeños copagos a todas las personas que tengan una tarjeta de identidad de Hong Kong, es decir, a todos sus ciudadanos. De los hospitales que hay, 43 son públicos y solo 11 son privados, y la mayoría de la gente se atiende en la sanidad pública en Hong Kong. A ver, pero vamos a otras relaciones económicas que deberían ser libres de acuerdo a la visión libertaria y de los marxistas de derecha. Los trabajadores pueden contratarse y descontratarse libremente en igualdad de condiciones. Yo soy trabajador, tú eres empresa, tú me contratas, me despides cuando quieras libremente sin pagarme, y yo me voy cuando quiera sin pagarte. Ni sindicatos, ni huelgas, ni cosas así. Si usted lo despiden, tiene derecho a un pago por despido de 2/3 del salario del último mes, multiplicado por todos los años que haya usted estado trabajando en la empresa. No lo pueden despedir libremente porque se les ocurrió. Pero además tiene usted, como ciudadano de Hong Kong, derecho a sindicalizarse y derecho a huelga, y actualmente los trabajadores de Hong Kong están luchando por el derecho a la negociación colectiva. Imagínese usted cuán marxista verán eso los marxistas de derecho. Para los socialistas es simple y sencillamente una forma más de mejorar la realidad de los trabajadores. Y bueno, finalmente tenemos las relaciones con el consumidor. El consumidor compra lo que quiere, le venden lo que quieren venderle, y son las fuerzas y la mano invisible del mercado la que decide si un producto se queda o no. No habrá leyes de protección al consumidor. Hay leyes de protección al consumidor, como hay leyes sobre el medio ambiente, firma de convenios internacionales que respeta Hong Kong, leyes sobre la contaminación, las empresas no pueden libremente tirar lo que quieran, donde quieran, leyes sobre incluso la contaminación de ruido. Eso es la economía más libre del mundo. La economía menos socialista, pues tiene demasiados parches socialistas, y por algo será. Curiosos los marxistas de derecha, tan enamorados de un filósofo al que detestan, que no pueden concebir una visión del mundo distinta a la de ellos, que esté fuera de los estrechísimos límites que impuso el marxismo. Curiosos estos marxistas de derecha
que se atreven a decirle a otras personas qué es lo que en realidad piensan y qué es lo que en realidad quieren, aunque lo que esas personas y esas ideas hayan hecho cuando llegan al poder no sea exactamente el Gulag de Stalin ni el gran salto adelante mortífero de Mao Zedong. Curiosos los marxistas de derecha porque finalmente acaban siendo aquello que critican. Dogmáticos, cerrados, incapaces del diálogo racional, incapaces del debate honesto e incapaces de comprender las diferencias de un mundo complejo porque les gusta más eso que le gusta finalmente a todo populista, lo admita o no, la hipersimplificación de un universo que en realidad es enormemente complejo y cuando hablamos de seres humanos y de sociedades humanas lo es aún más. No hay pensamiento único a la izquierda como no hay pensamiento único a la derecha y sería bueno que reflexionaran en ello los marxistas de derecha. ¿No cree usted?